Jeremías capítulo 9, verso 23 al 24. Cuando se me dijo que iba a cerrar el mes temático Fundamentos, dije, Dios mío, ¿qué hablo? Ya se ha dicho tantas cosas. Hemos oído tantas cosas, me dio ñaña. Pero me vino la voz de mi pastor. Y escuché cuando él decía, lo espiritual prima sobre lo natural. Repitan conmigo, lo espiritual prima sobre lo natural. Y dije, Señor, ¿eso? Señor, sí. Y seguía yo con la incertidumbre de qué voy a hablar hoy. Y el Señor me decía, lo espiritual prima sobre lo natural. Y el martes escuchando el culto de oración, el miércoles escuchando el culto de oración, me llamó la atención que él cierra diciendo, cuando Jesús dice, en tus manos entrego mi espíritu, y el pastor vuelve y repite, lo espiritual prima sobre lo natural. Así que yo dije, bueno, voy a ser obediente. Le digo a Efraín, voy a ser obediente. Vamos a hablar de que lo espiritual prima sobre lo natural. Jeremías 9, 23 y 24 dice así. Así ha dicho Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan. Y me gusta cuando él pone su firma. Dice Jehová. No hay más nada que hablar. Dice Jehová. Padre, tu palabra es bendita. Y oramos en esta mañana para que en los corazones que ya tú has preparado desde su casa, Padre, esa palabra caiga, germine y dé fruto al 100%. Padre, bendice a todos mis hermanos que han venido en esta mañana. Vinieron con situaciones, pero hoy la entregamos en tus manos, reconociendo, mi Dios, que lo espiritual prima sobre lo natural. Bendícelos, Dios, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Cuando se acercaba el tiempo de la partida de Jesús, Jesús comenzó a hablarle a sus discípulos. Cuando uno sabe que ya no va a ver a las personas, que ya va a partir, lo que se va a hablar es bien serio. Y Jesús comenzó hablándole a sus discípulos en Juan capítulo 16, verso del 4 al 15, y le dijo estas palabras. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. ¿A dónde iba? Al Padre. Y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. La obra tiene que ser completada. Jesús conocía a sus discípulos. Jesús nos conoce a nosotros. Dígale al que está a tu lado, Dios te conoce. Y como Él te conoce, Él sabe que solo no ibas a poder. Él había dado mucho fundamento a sus discípulos. Les había hablado la palabra. Le había dicho aún las cosas que iban a acontecer. Pero Él sabía que solo no iban a poder.
Y es por eso que cuando ya se acerca, él le dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 3 años caminando con los discípulos y le dice, os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, oigan esto, por cuanto no creen en mí. Convencerá al mundo de pecado, a pesar de que mucha gente vieron milagros, vieron prodigios, pero no creen en mí. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verás, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El diablo está dando pataleo de ahogado. Ya él ha sido juzgado. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? Y le dice esto en el verso 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y en la NTV, que me gustó más, dice, me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no lo pueden soportar. Ellos están en un plano natural, no están en un plano espiritual. Y en el plano natural, las cosas de Dios no las podemos soportar. Necesitamos estar en el Espíritu de Dios para entender las cosas que vienen del Espíritu. Oh, mi hermano, usted sabe que yo me voy emocionando y yo quiero que todo el mundo se emocione también. Verso 13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Esto a mí me emociona. La plenitud de la Trinidad obrando a favor de nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad obrando a favor de nosotros. No, si usted eso no lo emociona, yo no sé qué lo va a emocionar. Pero la Trinidad obrando a favor mío, a favor tuyo. Porque si algo hemos visto en este tiempo de temática, hemos visto que el Padre es el creador, pero Él no crea solo. Porque Génesis 1:26 nos dice que Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. ¿Quién estamos? Ese hagamos, ¿quién es? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Adolfo nos habló de la salvación y de la redención. Eso fue tremendo. Pero el Hijo no redime solo. El Hijo redime acompañado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos 9:14 dice, la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto para nuestros pecados. La hermana Iris nos habló de la santificación, pero el Espíritu Santo no santifica solo. Wow. Dice 1 Corintios 6:11. Fueron limpiados. ¿Cuántos fueron limpiados? Fueron hechos santos. Fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajando a nuestro favor. En el mes temático, como decía mi hermana Morán, se habló de Dios, los atributos. Se habló de cómo Dios nos creó. Se habló de todo, qué hermoso. Se habló de Jesucristo.
Se habló de los yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida. Y el Señor me dijo, ahora falta que hable del Espíritu Santo de Dios. Porque Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Esa es la unidad que Dios quiere en su pueblo. Esa es la unidad de Dios para nosotros. Por eso, la última oración de Jesús en Juan 17:11, Jesús dijo, ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. Y yo voy al Padre. Esto me encantó. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Él estaba orando por sus discípulos, que sean uno como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Pero su oración no terminó con los discípulos, ni terminó en la iglesia primitiva, donde pudimos ver esa unidad que existía, que nadie decía ser suyo nada. Su oración continuó en el versículo 20, donde él ora de esta forma: pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuánto han creído en Dios por la palabra de los apóstoles y de los discípulos? Él estaba orando por ti. Él estaba orando por ti, iglesia. Él estaba orando por cada uno de nosotros. Y en la oración decía: para que todos sean uno, como tu Padre en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Me encanta cuando el pastor Adolfo dice: somos una familia. Y él siempre que se para acá arriba dice: somos una familia. La unidad que Cristo espera ver en su pueblo es la unidad que Él tiene con su Padre y con su Hijo. Esa es la unidad, aunque sea blanco, negro, chiquito, bajito o alto, somos una familia. ¿No lo están creyendo? Somos una familia. Y el verso 22 dice: yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado como también me has amado a mí. Padre, y esto me encantó, me vuela el cerebro. Padre, mire esa oración: aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Oh, el doctor Montenegro habló de que nosotros no conocemos quizás el presente. Usted no sabe ni siquiera qué le va a pasar ahora cuando sale de aquí. Pero nosotros conocemos nuestro futuro final. Vamos a estar sentados a la mesa del Cordero. Vamos a estar en la presencia de Dios. Ese es nuestro final. Cristo oró para que tú estuvieras donde Él va a estar. Wow. Hablemos un poco del Espíritu Santo. Es el segundo punto. Hablemos un poco del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Dios es trino. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y cuando Jesucristo iba a dar la gran comisión, en Mateo 28, 18, 19 y 20, Jesucristo dijo esta palabra. Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo estoy con vosotros, iglesia. Casa de oración cristiana,
Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros todos los días. Satanás quiere que tú pienses que estás solo, pero mi hermano, dile: no way, I am not alone. Yo estoy con Cristo. Él camina conmigo. Yo voy tomada de la mano del Todopoderoso. El Espíritu Santo posee todos los atributos que posee el Padre y el Hijo. Se le llama Espíritu Santo porque su aparición no es física, es invisible. Es un espíritu, pero cuando se habla de él, se habla que es una persona. No es un mito, no es una experiencia, es una persona. Y sabemos que es una persona porque piensa, tiene intelecto, tiene emociones. Cuando leemos en Efesios 4:30, la palabra de Dios me dice: no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No entristezcamos al Espíritu Santo. Él tiene voluntad. Primera de Corintios 12:11 dice: pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Importante. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados, oiga esto, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros y con nosotros. Se cumple la promesa hecha por Jesús. Recibimos al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuántos han aceptado a Jesús como Señor y Salvador? ¿Cuántos nos hemos arrepentido de nuestros pecados? Cuando tú haces eso, tú no sabes qué pasa, pero algo pasa. Algo cambia tu vida. Algo te transforma. Tú no sabes, pero ya tú no eres el mismo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y lo que pasa es que el Espíritu Santo viene a morar en ti. En Juan 14:15-21 dice: si me amáis, guarda mi mandamiento. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros. Esto me encanta. Para siempre. Diga a tu hermano: para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros. ¿Está escuchando eso? Porque vive con vosotros y estará con vosotros. Y me encanta. ¿Cuántos aquí somos huérfanos? Que ya papá y mamá murieron. Pues miren lo que Jesús, la promesa que Dios nos da: no os dejaré huérfano. No os dejaré huérfano. Volveré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros, hablando de sus hijos, vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Oh, iglesia. Oh, iglesia. Ustedes saben, cuando yo digo hoy, digo es porque se está moviendo el Espíritu de Dios de una manera tremenda. Yo vivo porque Él vive. Tú vives porque Él vive. Dice, sigue diciendo: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Dios te ama. Dile al que está a tu lado: Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama.
será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Y NTV dice, me daré a conocer a él. Estos 2 meses de fundamento tienen un solo propósito: que tú conozcas a Dios. Que tú conozcas a Dios. Que tú no seas engañado por falsa doctrina y que el diablo no te engañe. Dios camina contigo. Dios te defiende. Dios va delante de ti. Dios pelea por ti. Oh, mi hermano, nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Tú tienes el sello. 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 Tomamos esta agua porque tiene un sello. Y nosotros tenemos el mejor sello del mundo. Oh, tenemos el sello que Dios ha puesto. El Espíritu Santo nos conecta con Dios y con el Hijo. El Espíritu Santo nos conecta con el cielo. No hay otra forma. El que quiere ir al Padre tiene que ir al Hijo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La importancia, tercer punto. La importancia. Vi la sonrisa. Tercer punto. La importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Miren lo importante que es. Hechos 1:4. Y estando juntos, les ordenó. No fue un comentario. No fue algo que le dijo así para dejar. Les ordenó, una orden. No salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Señor está hablando profundidad. Y ellos todavía siguen en la necedad. Señor, ¿qué va a pasar con Martinelli? Señor, ¿qué va a pasar con Trump? O sea, Él te está diciendo algo importante y tú estás todavía preguntando qué va a pasar con esta gente. Jesús le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Pero esto es lo que te tiene que interesar. Esto es lo importante, hermano. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Y esta palabra me resonó. Testigo. Viene del griego martus, mártir. ¿Qué es ser un testigo? Es alguien que tiene conocimiento directo de algo, ya sea por haberlo presenciado o por haberlo experimentado de alguna otra manera. Y meditando en esto, me llamó la atención de que todos los discípulos eran testigos referencial, por así decirlo, porque no estuvieron en esa época. Eran testigos de todo lo que había acontecido en el Antiguo Testamento. Eran testigos de lo que Dios había hecho en la vida de Abraham. Eran testigos de cómo ese viejito y la viejita dieron a luz a Isaac. Eran testigos de cómo Abraham fue hasta allá para ofrecer a su hijo. Ellos eran testigos. Eran testigos de lo que Dios hizo con Moisés cuando le proveyó el maná.
Y por eso me encantó lo magistral que lo enseñó mi hermana Medina. Ella decía, iban caminando por el camino de Emaús junto a Jesús. Y ellos no sabían que era Jesús. Wow. Pero dice, nos abrió los ojos. Eso a mí me encantó. Cada una de las exposiciones fueron de parte de Dios para nuestra vida, para abrirnos los ojos. Usted no puede estar con los ojos cerrados. Dile al que está a tu lado, termina de abrir los ojos de una vez. Ellos eran testigos. Testigo referencial porque no estuvieron ahí, así como nosotros. Pero a mí me encanta que Dios me dice a mí, a diferencia del hombre, porque dice que hay testigo referencial, testigo presencial, testigo experto. Pero a Dios no le importa nada de eso. Ese es el hombre. Lo espiritual prima sobre lo natural. Porque la palabra a mí me enseña que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo no tengo que estar allí. La fe, el Señor me enseña cuando le habló a Tomás y le dijo, bienaventurados aquellos que creyeron sin ver. Pero me voló la cabeza el hecho de que los discípulos vieron, oyeron, estuvieron allí cuando Cristo convirtió el agua en vino. Eso era suficiente para mí. Pero estuvieron allí cuando él fue al pozo de Betesda y por 38 años el hombre estaba paralítico y caminó. Estuvieron allí cuando le dio vista al ciego. Estuvieron allí cuando la mujer del flujo de sangre fue sanada. Estuvieron allí cuando la viuda iba llorando a su hijo, la viuda de Naín. Estuvieron allí cuando él gritó, Lázaro, ven fuera. Y el pastor ayer nos voló la cabeza. Yo tuve que quitar la mirada, porque él nos enseñó ayer cuando le daban los latigazos a Jesús. Y el pastor decía, esos latigazos eran para mí, eran para usted. Y yo veía como su carne era desgarrada. Yo quité la mirada y yo no estaba allí. Y los discípulos estaban allí. Y todavía no fue suficiente, porque Jesús sabía que era necesario enviar al Espíritu Santo para que ellos tuvieran convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. Yo me comienzo a emocionar. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Por eso yo no podía ver esa escena, porque mi corazón se compungía dentro de mí. En otra ocasión es simplemente una película. Para el que está allá afuera es una película, pero para ti y para mí es el hombre que pagó el precio. Es el hombre que llevó mis pecados. Es la persona que llevó mis enfermedades. Oh, mi hermano, es la persona, como decía mi hermano Jackmar, que pagó en esa cruz del Calvario. Para que tú y yo fuéramos libres. Para que tú y yo fuéramos libres. Para que tú y yo fuéramos sanados. Oh, mi hermano, ya para nosotros no es igual que para los de allá. Nosotros entendemos, porque se nos abrió los ojos. Se nos abrió los ojos. Sin embargo, vemos que los discípulos estaban allí, pero ellos no entendían. Eso es triste, que tú estés aquí y que Dios te esté diciendo en buen español, hijo, te amo. Que Jesús esté aquí en esta mañana y te esté diciendo, hija, yo llevé tus cargas. Hija, yo sufrí por ti.
yo he secado tus lágrimas. Y que tú estés como si nada estuviera pasando. Oh, el que estás entendiendo, de un grito de alabanza. Pedro negó al Señor 3 veces. Judas lo vendió. Y cuando él estaba en esa cruz, no estaba ninguno, solo Juan y la madre de Jesús. Ellos no entendían. Él había hablado de muchos fundamentos. ¿Qué no le dijo Cristo? ¿Qué no les enseñó Cristo? Y ellos seguían todavía sin entender. Es por eso que cuando Jesús resucita, Juan capítulo 20, 19 al 22 dice: oigan esto, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo, de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Les dijo: paz a vosotros. Hemos estado dando fundamento, pero todavía hay cosas que no entendemos. Porque lo espiritual prima sobre lo natural. Hay ansiedad, como veíamos ayer. Tenemos angustia. ¿Qué va a pasar mañana? Y yo tengo que confesar que yo tengo una angustia. Y se la he puesto en manos al Señor. Y es la angustia de envejecer. A mí no me angustia morir. Yo me voy con el Señor happy that alive. Pero me angustia pensar cómo voy a envejecer. Y eso se lo he puesto en manos del Señor. Y cuando yo leí esta palabra, yo dije: Elena, paz. Y Él te dice en esta mañana: casa de oración cristiana, paz, paz, paz. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces le dijo otra vez, o sea que una vez no fue suficiente: casa de oración cristiana, vuelvo a repetirte, no sé por qué circunstancias estás pasando, pero Dios te dice en esta mañana: paz. Dile al que está a tu lado: paz. Dile al que está a tu lado: paz. Entonces le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, esta mañana están ocurriendo de repente. Tú que viniste con afectación, estás siendo sanado. Tú que viniste con problemas en la rodilla, recibe tu sanidad. Oh, están ocurriendo de repente. De repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba. Llenó toda la casa. No llenó la izquierda donde está el pastor, allá es donde se mueve el Espíritu. No. Llenó toda la casa. Toda la casa. Comienza a recibir tu milagro. Comienza a recibir tu milagro. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos, diga conmigo, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Lo que Dios prometió lo cumplió. Lo que Jesús prometió lo cumplió. El Espíritu Santo está en nosotros en esta mañana. Póngase de pie.
Póngase de pie. No he terminado, pero póngase de pie. Ocurrió un cambio de 180 grados. Mira a la persona que tiene enfrente. Míralo. No, usted míreme a mí. Usted no, el que está detrás suyo, mire a la persona. Mire la camisa que él tiene puesta. ¿Qué color es? Roja. Cambio de 180. Hagan un cambio de 180 grados. Vamos a ver. 180 grados. ¿Están viendo la camisa roja? No. ¿Está viendo a otra persona? Sí. Hubo un cambio de visión. Hubo un cambio de visión. Ya los apóstoles, los discípulos, ya no veían las cosas como antes. Hubo un cambio de visión. Siéntese un momentito. Ya voy terminando. El cambio de 180 grados fue tanto así que al día siguiente, no, el mismo día, Pedro se para, habla y 3,000 personas se convierten. ¿Están oyendo? El que negó al Señor ahora se paga predicar y 3,000 personas se convierten. Al día siguiente va al templo como de costumbre. Y hay un cojo que siempre estaba allí. Siempre lo veían. Pero esa mañana el cojo seguía igual. La iglesia estaba igual. Pero Pedro, Juan y los discípulos ya no eran el mismo. Ya tú no eres el mismo. Así que cuando llegaron y vieron al cojo pidiendo, ahora tenían misericordia por el cojo. Y él está pidiendo limosna y ellos le dicen: oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y el cojo saltó. Y el cojo saltó. Y el cojo saltó. Ya no era lo mismo. Y eso no solamente pasó en Pedro. Pasó, dice la palabra, en todos los discípulos. Hechos 5:12 dice: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes. El Espíritu Santo es lo que hace la diferencia en ti. El Espíritu Santo es el que hace que tú entiendas el fundamento que se te ha dado este tiempo. Él es el que abre tu mente. Él es el que abre tu corazón para que entiendas las Escrituras. Ya tú no eres el mismo. Cristo cumplió su palabra. El Espíritu Santo hace 3 cosas. Te da poder para ser testigo. No tengas miedo cuando vas a hablar del Señor, porque la palabra dice que el mismo Espíritu Santo llenará tu boca y Él pondrá en ti lo que tienes que hablar. El Espíritu Santo nos capacita para el llamado, para la misión, para la obra, para el servicio. Él te prepara para lo que Dios quiere que tú hagas. Y eso lo evidenciamos en Jesús, quien entró al templo y dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor. Y cerrando y entregando dice: hoy se cumplió esta palabra. Hoy se cumplió esta palabra. El Espíritu Santo nos ayuda a interceder. No sabemos cómo hemos de pedir, pero Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede. Y ahora sí terminamos. Póngase de pies. Miren lo que van a repetir conmigo. Esta mañana el Señor me dijo: ponlo a repetirlo, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hechos
Romanos capítulo 8. Abran su Biblia en Romanos capítulo 8. Leemos el verso 1. Vamos a ver si nos ayudan. Romanos 8, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Diga, lo espiritual prima sobre. Leemos el verso 5. Versos 5 y 6. Dice así. 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que somos del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Verso 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Lo espiritual prima sobre lo. Leamos el 9. 9 dice, mire lo que dice el 9. Mas vosotros, casa de oración cristiana, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo espiritual prima sobre lo natural. Miren lo que dice el 14 y el 15. Dice así el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adoración, por el cual clamamos, Abba, Padre. Lo espiritual prima sobre. Y leemos para finalizar del 16 al 18. Dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 17. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo espiritual prima sobre lo natural. Dele un fuerte aplauso al Señor.